Para subsanar las deficiencias del algoritmo de ascenso o descenso de colinas, se implementó otro algoritmo que va a utilizar ciertas propiedades de la aleatoriedad para darle una oportunidad a este algoritmo de que logre escapar de los óptimos locales, máximos o mínimos según lo que estemos buscando, y que logre llegar a la respuesta que estemos buscando, que vendría a ser el mínimo global. Y el algoritmo del que se trata es recocido simulado. Ahora, recocido simulado tiene una historia bastante interesante porque parte de un fenómeno físico. El recocido viene de la mano con el temple. El temple creo que es el fenómeno más famoso porque es el que sale en las películas de guerreros, cuando sacan la espada y la golpean y la sumergen en el agua rápidamente para que recupere, para que quede fría y se vuelva dura, y ahí vemos a los blacksmiths arreglando las espadas, a los herreros precisamente haciendo este trabajo. Y resulta que después de ese hay otro proceso que se conoce como el recocido. El recocido también sirve para provocar que los metales obtengan ciertas propiedades. Si vemos una definición oficial, el recocido es un proceso de tratamiento térmico utilizado para reducir la dureza. La idea es que los metales, cuando son muy duros, también es muy fácil quebrarlos. Entonces, con este segundo tratamiento se aumenta la flexibilidad y ayuda a eliminar las tensiones internas creadas en el metal durante el proceso de templado. Y estas imágenes que estoy poniendo aquí son precisamente cuando observamos al microscopio a los metales que han pasado por estos procesos. Lo que vamos a observar es lo que se conoce como la formación de unos granos de cristal, que son estos que están aquí. Uy, creo que ninguno de los colores va a resaltar aquí, el azulito. Okay. Entonces, lo más interesante de esto es que estos granos en forma de cristal, si los pensamos en términos de su estructura atómica, cuando se forman son regiones donde los átomos se encuentran en posiciones sumamente periódicas. Y estas configuraciones son configuraciones de mínima energía. En física, esto significa que es muy difícil sacarlos de ahí porque ya están muy cómodos donde están. Para lograr llegar a construir este tipo de estructuras con granos lo más grandes posibles, se tienen que pasar por fases de calentar los materiales, golpearlos, enfriarlos, etcétera, etcétera. Y esta fase del recocido precisamente consiste en elevar muchísimo la temperatura y dejarlos enfriar lentamente. Esto se hace con unos hornos especiales para poderlos calentar a cientos de grados centígrados. Y después de esto se va dejando bajar poco a poco la temperatura. Y conforme va bajando poco a poco la temperatura, los átomos del cristal, los átomos se van acomodando de tal manera que quedan en posiciones de cristal. Entonces, lo que se llegó a pensar es, ¿qué tal si copiamos este mecanismo y hacemos que nuestro agente que está buscando un problema al principio brinque mucho, se mueva mucho? En el recocido, pues si al principio estaban todos desordenados, al incrementarles la temperatura, lo que va a hacer es que como que se despeguen más entre ellos, y al ir bajando lentamente esa temperatura, estos átomos se van a reacomodar, pero van a empezar a ir quedando poco a poco en su lugar. Segunda iteración, quedarán algo así. Después otra vez se vuelven a calentar muchísimo. Entonces eso los va a desacomodar, va a hacer que empiecen como a vibrar. Y cuando empecemos a bajar lentamente la temperatura, van a tender ahora sí a formar este tipo de estructuras, ¿no? Y aquí es donde está el mínimo de la energía. Entonces lo que vamos a querer hacer con nuestro agente es que al principio tenga mucha energía para que pueda escapar precisamente de estos mínimos locales. Si tenemos muy mala suerte, probablemente también se escape de nuestro mínimo global. Pero por eso va a haber varias iteraciones, ¿no? Entonces, ya que pasamos por esta fase de acelerarlo un poco para que brinque los mínimos locales, vamos descendiendo la temperatura, haciendo que sea cada vez menos probable que se escape de los mínimos que le queden cerca. Y la idea es que eventualmente al mínimo al que va a llegar y donde se va a establecer va a ser en el mínimo global, porque pues ese es el que tiene una región alrededor donde hay descensos más grandes en los valores de la función. Ok, entonces esta imagen es precisamente para que nos quedemos con esta idea de que aquí estamos alcanzando ya mínimos mucho más estables de la energía, y ese es hacia donde quisiéramos que fuera nuestro algoritmo. Bien,
Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta simulación? La idea de nuestro algoritmo es que va a ser muy similar al ascenso de colinas. De hecho, la primera versión que vamos a ver aquí es precisamente que estamos tratando de maximizar una función. Entonces, lo que vamos a cambiar es que el ascenso de colinas era voraz, ¿no? Entonces, veía algo más alto, más alto, más alto, más alto y ¡pum! Se iba derecho en esa dirección. Pero si lo que estaba haciendo era treparse en una pequeña lomita, pues entonces ahí se iba a quedar atorado, ¿no? Lo que va a hacer es simplemente donde esté parado, va a voltear a ver a todos sus vecinos y va a elegir alguno al azar. No necesariamente el más alto. Entonces, cuando haya elegido a ese vecino al azar, pues si es mejor que donde está, si está más alto, pues simplemente va subiendo. Si no, entonces va a haber una posibilidad distinta de 0 de que de todos modos se vaya por esa ruta, aunque baje en vez de subir. Por eso tenemos aquí anotado que al inicio este algoritmo puede aceptar movimientos con peores calificaciones que la que estamos buscando, pero esta probabilidad va a ir disminuyendo con el tiempo, precisamente para copiar la idea del recocido simulado. Y para controlar eso, vamos a inventar un parámetro que se llama precisamente temperatura. Entonces, a este parámetro T vamos a inicializarlo con un valor grande, poco a poco lo vamos a ir encogiendo y eso va a corresponder precisamente a esta temperatura del recocido que se va reduciendo. Y por ello se definen estas dos cantidades típicas que van a ser el cambio de la energía, donde vamos a ver qué sucedió al pasarnos de un estado N a un estado N'. En este caso, como lo que queremos es maximizar el valor, es decir, la evaluación de nuestro estado, queremos que tenga un valor más grande, lo que va a suceder es que si este es más grande, pues esto va a ser mayor que 0 y simple y sencillamente vamos a decir, ok, vete en esa dirección. Si no, si aquí obtenemos un valor más pequeño que el que queríamos, observemos que esto que está aquí va a ser menor que 0. En ese caso, vamos a utilizar la función de acá arriba como una función de probabilidad. Y lo que vamos a decir es que vamos a tomar el valor del delta E, lo vamos a sustituir aquí arriba, y cuando evaluemos esta función, esa va a ser la probabilidad de que aceptemos al otro estado, aunque tenga un valor más chico que el que en el que estamos actualmente. Entonces pareciera ser que perdemos en ese momento, pero vamos a darle la oportunidad. Eso nos va a dar la posibilidad de escapar de esos máximos locales. Ahora, para darnos una idea de cómo funciona esta función de probabilidad, tenemos acá estas dos gráficas. En este que tenemos del lado izquierdo estamos manteniendo T constante, o sea, para una sola temperatura. Lo que vamos a ver aquí es precisamente que estamos del lado donde delta E es negativa, es decir, donde este valor no nos conviene en principio. Y lo que vemos es que si es malo, pero no mucho, la probabilidad de todos modos aceptarlo es más alta. Si sí está empeorando muchísimo, hay una probabilidad distinta de 0, pero cada vez es más pequeña. Es exponencialmente más pequeña. Ahora, en esta otra gráfica de acá, vamos a ver lo que pasa con la temperatura. Igual, la idea es que comenzamos con una temperatura alta, entonces para una misma delta de energía, observen cómo a temperaturas altas es muy probable que sí nos permita escoger este estado, aunque sea peor. Pero conforme vamos encogiendo la temperatura, esa probabilidad de aceptarlo es menor, al punto de que conforme tendemos a T igual a 0, pues ya nos quedaríamos nada más con la regla original del ascenso de colinas, que es solamente moverme cuando el otro estado es mejor. De hecho, si queremos ver un poquito la interacción de estas gráficas, la podemos ver más dinámica. Aquí tenemos precisamente la función exponencial y aquí podemos ver lo que sucede conforme vamos variando la temperatura. Por ejemplo, aquí está temperaturas altas. Observemos que las probabilidades andan por acá de entre 0.6 y 1. 0.6 incluso para valores muy pequeños. Y conforme voy encogiendo la temperatura, la probabilidad de escoger estados malos pues va descendiendo, ¿no? Al punto de que hacia acá, observen que ya casi no voy a escoger estados que no sean convenientes. Y acá tenemos la gráfica contraria, que es cuando con este estoy controlando la delta de energía. Y en todos casos,
En todos los casos podemos ver cómo para altas temperaturas la probabilidad de escoger esos estados negativos es alta, pero conforme baja la temperatura, estas probabilidades son más pequeñas. Digamos, cuando el estado no es tan malo, pues aún a temperaturas bastante bajas se podría llegar a escoger. Cuando los estados son muy malos, observamos cómo se va aplanando cada vez más esta curva y simple y sencillamente después ya no los va a querer aceptar. Vemos entonces esta idea en forma de pseudocódigo. Mientras que el valor de evaluación sea mayor que una cierta epsilon, en principio nosotros querríamos llegar a una HDN igual a 0 cuando esta HDN es nuestro valor heurístico, porque es cuando llegamos ya a la meta tal cual. Estoy dejando aquí una epsilon, sin embargo, para decir, bueno, a lo mejor estaríamos dispuestos a negociar quedarnos con un mínimo que no sea el global, pero que esté lo suficientemente cerca, ¿no? A veces nuestros algoritmos nos van a pedir ese tipo de flexibilidad. Entonces, mientras que no hayamos alcanzado todavía este valor que necesitamos, bueno, vamos a tomar desde nuestro estado actual algún vecino n' al azar. Si HDN' es mejor, pues simple y sencillamente nos movemos. Si no, teníamos este caso donde esta delta es menor que 0, podemos calcular nuestra función exponencial y de acuerdo con esta probabilidad, pues vamos a tomar un número aleatorio. Si es menor o igual que este valor, entonces sí nos vamos a mover. Si el número que tomamos es mayor que el valor que calculamos acá, entonces no nos vamos a mover y tenemos que muestrear algún otro vecino. Si en algún momento, en lugar de hacer ascenso de maximización de esta función, lo que queremos hacer es descender, como en nuestros ejemplos de navegación, pues simplemente invertimos la definición de delta E y nos va a funcionar exactamente igual. Y para mostrar cómo funciona este algoritmo, voy a utilizar el mismo ejemplo de hace rato. Aquí está precisamente nuestro problema de navegación, donde la gente se quedó atorado en un mínimo local. Vamos a ver qué hace recocido simulado. Observen que de entrada se dio la oportunidad de irse en la dirección completamente contraria a lo que tenía que hacer. De hecho, vamos a ver si lo resuelve porque depende un poco del azar. Ahorita son temperaturas altas, entonces por eso anda brincando felizmente en direcciones que no le convienen, ¿no? Conforme voy dando clics, la temperatura se va a ir encogiendo y cada vez va a tender más a escoger los mejores valores. Lo único malo es que aquí como que brincó mucho en la zona incorrecta y está corriendo el riesgo de volverse a atorar. A ver si no se regresa. ¡Va bien! ¡Yes! Lo logró. Bueno, esta fue una ejecución muy afortunada, muy afortunada. A veces este cuadrito desafortunadamente cae por acá y se llega a regresar y se vuelve a atorar por acá. Bueno, sí, estos algoritmos dependen un poquito de la suerte. Pero esta fue básicamente la idea. Entonces ya vemos como al principio brinca mucho porque tiene mucha energía, pero conforme va bajando esa energía, pues ya nos vamos a hacer. Si vamos cerca de la meta, vamos a llegar mucho más tranquilamente. Si nos atoramos en otro lado, pues hay que volver a ejecutar el algoritmo hasta que lo logre, ¿no? Pero bueno, esa es la idea.